Entre dos losers se está desarrollando en este preciso momento. Sí, igual el Martín Fierro al loser no lo tenés vos, ¿eh? No, ¿por qué? Porque vos perdiste más. 4. O sea, mucho, sí. Yo te digo, creo que en la historia del Martín Fierro no hay un programa que haya sido tan nominado y que haya perdido todo. Y que haya perdido todo. Es decir, 4 al hilo, justicia. Todos. No Yo hay. Para tu alivio. Y en nuestra mesa 5, había 5 nominados, porque estaba él también. Y todos los perdimos. 5 perdimos. Escuchá, tengo una denuncia gravísima contra María O'Donnell. A ver. No, la voy a poner en mi programa. Pero, a ver, yo pongo tengo grabaciones, material fílmico de la operación que hizo María O'Donnell para birlarnos el Martín Fierro. De poca gente yo pondría la mano al fuego. Por ejemplo, no la podés poner por María O'Donnell. Por vos no la pondría, para darle vida. Por ninguno de mis compañeros de mesa la pondría. Por María Gustavo, sí. No, por Tamara no, por Yami por ahí, pero por un Martín Fierro, Yami. Qué feo. Por Jairo no, por Luisa menos. ¿Por mí cómo no la ponés? Las dos manos tenés que poner. Te hace 30 años, si te casas, ¿cómo manos poner la mano al fuego por vos? Las veces que te he salvado. Por mí, con dudas, la pondría, pero no me confío mucho. Puede haber un momento, un desliz, una patinada, me puedo mandar. Por María, sin duda. Bueno, o sea, si por alguien. Escuchá el arranque de Después de la inmensa minoría, que vas a ver que tenemos material. Si tuviera el VHS, te mostraría el VHS como hacía. ¿Te acordás, Real, cuando mostraba el VHS? Bueno, tengo un material exclusivo que demuestra cómo María. No te creo, es imposible que corrupción en el Martín Fierro. No conozco persona más recta. Bueno. Digo, antes de María hacer algo incorrecto. Corrupción en el Martín Fierro. ¿Vos estás seguro? Estoy segurísimo. Bueno, ¿vos confía? O sea, chequeaste, todo chequeaste. No sé, tengo material. ¿Qué más querés? Filmación, audio. ¿Hablaste con fuentes? No, también había que hablar con fuentes. ¿Es María? Escúchame. Sí, es María. Vos vas a ver a María en una situación inequívoca que pone bajo tela de juicio toda la fiesta del Martín Fierro. Estoy pensando, personas rectas en la vida. Luis Ventura. Luis Ventura yo pondría en el fuego. María es mucho más. ¿Entendés? Bueno, dejémoslo ahí. En exclusivo, después. Bueno, a ver. Es muy oportuna la presencia de Andrés Malamuto y para mí en este pase lo que pase. Primero porque, bueno, siempre es interesante escucharlo, pero hay varios temas que para reflexionar con él que están muy buenos. Ya ahora vamos a ver por dónde arrancamos. Primero agradecerte que cada vez que te convocamos, venís. Es un placer, son las mejores medialunas de Buenos Aires. Porque sí, o sea que acá también hay un hecho de corrupción, ¿no? Para que venga Malamuto le tienen que dejar alguna medialuna, sí señor, está muy bien. Bueno, a ver, yo te quiero preguntar algo de entrada que no sé por qué tiene un espacio en la agenda impresionante, que es lo del tema de las visas con Estados Unidos. Por eso decía que me venía bien tu presencia acá. Veo principal título de etapa, no sé, de Clarín, de La Nación, despliegue en los medios. ¿Es tan importante? Por ahora es la tentativa del gobierno de pedirla, la exención de visa. Que yo sepa, no hay una aceptación de Estados Unidos. El gobierno debe tener un guiño, porque si no, no le habría dado tanta difusión. Te simplifica la vida. Tener exención de visa es en general una cuestión técnica. Por supuesto que es política, tiene que haber voluntad, pero después tenés que tener un mínimo o máximo de rechazos por año para que los tipos acepten que las cosas están bien hechas con los papelitos que emite cada país. Ya la tuvimos. Argentina ya tuvo exención de visa. Con Menem, ¿no? Sí, la perdió. Uruguay tuvo exención de visa, 4 años, y también la perdió. Ahora la tiene Chile, de América Latina. ¿Y por qué la perdió Uruguay o Argentina? ¿Por qué la perdieron? En general son cuestiones técnicas. Porque no se muestra, o sea, llega un número de tipos que son rechazados. Cuando vos no tenés visa, tenés esta. La esta es un pedido electrónico que vos haces para entrar. Exactamente. Con nacionalidad portuguesa, vos no precisás visa. Entonces lo que haces es pedir por internet. Perdón, y si no tenés antecedentes... ¿Con pasaporte europeo no necesitas visa? No. Pero tenés que hacerla... ¿De ningún país, desde Portugal hasta Polonia? De la Unión Europea entiendo que ninguno necesita visa. No, pero tenés que hacer el ESTA. Todos tienen que hacer el ESTA. Aún sin visa tenés que hacer el ESTA. Que es electronic, es una... Sí, tenés que subir pasaporte. Exactamente, es una cosa burocrática, te lleva unos 10 minutos. Pagás por y ahí. Pagás $21. Y en general te la conceden al minuto. Pero a veces demora, cuando vos tenés el nombre parecido a alguien que tiene antecedentes o cuando cuando contestaste mal, siempre te hacen preguntas complicadas. Pero te facilita bastante la vida, te dura 2 años. Y no es un papel.
Vos lo completás y les queda a ellos en el archivo. Vos no viajás con el ESTA, eso es algo que queda en el sistema. Viajás con tu pasaporte. Si cambiás el pasaporte, tenés que hacer de nuevo el procedimiento electrónico. Pero no te cambia la vida. Y además, bueno, Estados Unidos está rechazando bastante solicitudes de visa de Argentina. Por lo que entiendo está en el 7-8%, cuando tendría que ser el 2 o el 3%, por eso verifíquenlo. El rechazo. El rechazo. ¿Y el rechazo es por motivos arbitrarios o hay motivos...? No tienen que dar ninguna justificación. Dicen que no y punto. Un país no te deja entrar y está en su derecho. Cualquier país, no solo Estados Unidos. Andrés, ¿viste el acto donde Milei anuncia la baja de retenciones? Muy poquito. Muy poquito. Yo Bueno, soy más de la prensa escrita. Lo primero que ves de eso, ¿qué es? ¿Vos querés ver si estoy pensando en las elecciones o en el proyecto económico? No, en general, porque hoy lo hablábamos y Jairo hizo una exposición muy interesante, bastante sofisticada de por qué le parece una medida incorrecta. Y básicamente lo que decía, bueno, hay una mirada en principio que es un impuesto, es una política sectorial y no general. Si los impuestos son injustos para muchos sectores y no para uno solo. Citando a funcionarios oficiales que en reuniones previas, cuando el campo planteaba las retenciones, argumentaban esto. Es una política, nosotros no hacemos política sectorial, hacemos política general. Segundo, la objeción obvia de son sectores beneficiados, que también la hizo cuando fue la eliminación del impuesto a las ganancias en la época de Massa. Es una medida que beneficia a un sector que comparativamente está mejor que otros, con lo cual si hay prioridades, esa no es una prioridad. La tercera es que no hay estudio de factibilidad respecto de qué manera esa baja de impuestos va a impulsar mayores inversiones o mayor desarrollo, que es el argumento que siempre se da para la baja de impuestos. Y después había otras. Y después, claro, una serie de enumeración de medidas que favorecen a los sectores que comparativamente están mejor que otros. Eliminación del impuesto a la riqueza, eliminación del impuesto, reinstalación del IVA a los alimentos y ahora retenciones, ¿no? No, perdón, riqueza, autos importados, autos de alta gama y retenciones. Esa era un poco la mirada general de Jairo respecto del tema. Y quería ver qué ves vos o cómo complejizar esto. O sea, critica la consistencia, la eficiencia y la equidad. Sí. La consistencia, lo que Jairo estaría diciendo es que no es anarcocapitalista, porque anarcocapitalista es eliminar impuestos y no reducir algunos. La eficiencia sería que no hay garantía de que esto genere inversiones y empleo. Y la equidad sería porque esto es injusto, hay gente que está peor, un paso atrás. No, anarcocapitalista no es, pero se le aproxima. Y le agregaba una cosa más, que decía, esto si hubiera sido hecho en un centro de jubilados, 4 meses antes de las elecciones, le aumento 100.000 pesos a cada jubilado, que tiene un daño fiscal, todo el mundo, mucha gente que ayer aplaudía, que el sábado aplaudía, hubiera dicho, eso es populismo barato. Resignar recursos fiscales para beneficiar a un sector que incide mucho en las elecciones cuando es en el campo, se aplauda como un hecho de justicia. Entonces daba toda una serie de elementos, ¿no?, de contexto. Claro, pero de las tres críticas, consistencia, eficiencia y equidad, la equidad no puede ser un argumento del gobierno. Al gobierno no le importa la equidad y le parece aberrante la justicia social. Así que eso hay que descartarlo. Favorecer jubilados en vez de productores agropecuarios no está en la matriz moral de los libertarios. Para ello no está bien hacer eso. La eficiencia, me parece que el argumento de un libertario sería más simple, o de un liberal. Vos dejás que los recursos queden en manos de los inversores y los inversores invierten. Si el mercado genera condiciones, si hay condiciones en el mercado. La consistencia es un argumento importante, pero no es un argumento... De la consistencia y el de la equidad son inconsistentes entre sí, porque un doctrinario libertario podría decir, es verdad, tendríamos que eliminar los impuestos porque el Estado es ladrón. Pero ellos son minarquistas. Milei se reconoce como un anarcocapitalista posibilista. Entonces, algún día seremos anarcocapitalistas, mientras tanto hacemos lo que podemos. Lo que podemos, siempre tendiendo a reducir el Estado como de lugar. Sí. Pero estos son 3 argumentos filosófico-económicos, y hay un cuarto que es, hay elecciones. Claro. Y acá hay un núcleo de votantes importantísimo que tiene derrame electoral en provincias que a Milei le interesa conservar. Entre ellos el interior de la provincia de Buenos Aires, que vota dentro de poquito. Así que yo no lo vería tanto como una decisión económica, lo vería más como una decisión política. Y respecto de si es una buena o mala medida para el país, porque, a ver, el término retención es un término de una carga simbólica enorme del 2008 para acá. Y entonces hay algunos que lo demonizan,
y otros que lo entronizan, por decirlo de alguna manera. Entonces, las retenciones es un hecho justo que además sirve para regular el precio de los alimentos. Las retenciones, la otra versión es la retención es un hecho tremendamente injusto que le pone el pie encima al campo de manera injusta, le quita 1 de cada 2 camiones y entonces debe ser revertido. Para vos, ¿para el país es bueno o malo? Hay 2 países, el que exporta y el que consume, y necesitamos a los dos. Una retención es un impuesto a la exportación, y un impuesto es algo que genera incentivos o desincentivos. Si vos le pones un impuesto a algo, estás inhibiendo ese algo, estás desincentivando. Eso es malo, el país necesita exportar. Si vos querés regular el precio de los alimentos, entonces está bien. ¿Pero un gobierno libertario quiere regular el precio de los alimentos? No, de ninguna manera, claro. Esto me parece consistente con lo que ellos piensan, y además no hay muchos impuestos a las exportaciones en el mundo. Hay algunos sectoriales, temporales, pero por principio desincentivar algo que es bueno para el país, que es vender afuera, es una tontería. ¿Por qué existen las retenciones? Porque es una necesidad, porque el Estado necesita ingresos fiscales. Si de verdad tienen superávit, precisan menos ingresos. Se puede discutir si es verdad que tienen superávit. De hecho, bueno, lo que uno ve como en teoría inconsistente es que la baja de retenciones te afecta el equilibrio fiscal que el gobierno dice su eje, su vector principal. El argumento es que tienen tanto superávit que pueden hacer el lujo de bajar impuestos. Claro. Y cuando tengamos más, vamos a bajar todo, que es lo que prometió más o menos Milei, ¿no? Sí. Y en cuanto a lo de este momento de la política, vos decís para mí muy acertadamente que esto tiene que ver en forma directa con las elecciones, yo pienso lo mismo. Hubo una gran discusión dentro de todas las fuerzas políticas en este último cierre de elecciones en Buenos Aires, ¿no? Dentro del gobierno, que tenía ganas de escucharte sobre lo que ves vos, dentro del gobierno y también en la oposición. Dentro del gobierno, esta puja que Milei también trató de zanjar el sábado, después de una entrevista diciendo que no hay ningún enfrentamiento entre Karina Milei y Santiago Caputo, que es en principio lo que había detonado. ¿Qué ves vos ahí en cuanto a lo que está pasando dentro del gobierno? Lo que más se ve es la disputa política entre el proyecto de Karina Milei, que es aprovechar el pico de popularidad presidencial para ir por todo, y la estrategia de Santiago Caputo, que sería no romper las alianzas necesarias para tener un Congreso que le permita pasar leyes o por lo menos sostener decretos, vetos y decretos. Después está lo que uno intuye, que a lo mejor Ernesto conoce mejor porque conoce la psicología del personaje. ¿Hay sangre o no hay sangre? Sangre me refiero a vínculo de sangre. Y lo que estamos viendo es que en las 2 disputas internas de los principales partidos argentinos, la biología mata a la ideología. Cristina elige a Máximo y no a Kicillof, aunque posiblemente tenía más afinidades políticas con Kicillof, le ayudó más en su carrera, en su gestión. Y Milei elige a Karina y no a Santiago Caputo, aunque Santiago Caputo es aquel que le permitió ser quien era, que no le pidió que cambie y que lo llevó hasta donde está. Así que esto es psicología, no sé, biología seguro. Por alguna razón eligen a los parientes. Interesante. Y en el peronismo, hoy lo escuchaba, no sé si era Ernesto, no, Jairo también hacía referencia a la foto de Máximo a la imagen, Máximo con Moreno, ¿no? Con Guillermo Moreno. Y decía que, bueno, algo que yo también comparto, ¿no? Es como que el gran símbolo de la no renovación, si querés, ¿no? Ese es el símbolo de decir, mira, vamos a esta elección a ofrecer pasado, no presente, que es lo que no futuro, que era un poco lo que quería plantear o que intentó plantear en su momento Kicillof. ¿Qué ves ahí? Eso, veo no renovación, pero no la veo del lado de Kicillof tampoco. O Catopodis, son personas respetables, dignas, que fueron funcionarias de gobiernos anteriores. Kicillof de Cristina, Catopodis de Alberto. La renovación no está en el peronismo, en ningún lado. La imagen de Moreno y Máximo es más vetusta, pero no es menos renovada, porque son igual de no renovadores que los que están enfrente. Por eso es difícil saber por dónde viene el futuro de ese partido, porque nunca venía del conurbano. El futuro, la renovación del peronismo, sí, por supuesto, está Cafiero, pero le gana Menem, y después gana Néstor. Es la periferia. Que además que tampoco Cafiero de conurbano. Era San Isidro, por San Isidro, eso no es el conurbano. Es conurbano geográficamente, pero es una extensión de la capital, de la zona más pudiente de la capital. Bueno, Vicente López sí, en San Isidro te lo van a cuestionar porque tiene una identidad propia, municipal, pero sí, pero es cierto que San Isidro no es La Matanza, pero también es cierto que la primera y la tercera tienen la misma población. Hay
por lo menos 2 conurbanos, quizás 3, porque son los corredores, el corredor norte, que es el más rico, el corredor sur, que lo es menos, y el corredor oeste, que está a mitad de camino. Y cada uno es un mundo, y ganan diferentes partidos políticos. Andrés, te deben preguntar mucho en Portugal por Milei, ¿no? Sí. ¿Qué les contás? A veces me cuentan ellos. A ver, ¿Cómo es eso? Todos creen que saben. Milei es un rockstar. Eso no lo niega nadie. Y lo vieron durante mucho tiempo asociado en Portugal y buena parte de Europa a Bolsonaro. Bolsonaro era la extrema derecha que conocían. Después se fueron dando cuenta que era otra cosa. Milei es un economista y se define como anarcocapitalista. Si vos le preguntás a Bolsonaro qué es, te va a decir nacionalista, militar, brasileño. Brasil por encima de todos. Milei decía, no se definía en general como un argentino. Esto se incorpora al discurso, pero su firma, tu tarjeta de visita es viva la libertad, carajo, no es todo por la patria, que es lo que pone Vicky Villarruel. Así que Milei no pertenece a esa familia internacional. esa Villarruel más parecida a Bolsonaro que Milei. Sí, son nativistas, nacionalistas, que están a la derecha conservadora clásica. Milei no es una derecha conservadora clásica. Se va volviendo también eso, pero no es inicialmente eso. Milei es un miembro adoptivo de esa familia internacional. La familia lo quiere, lo abraza y él acepta, pero no pertenece a ella por nacimiento. No es biológicamente eso. Y en el mundo empezaron a ver que no era eso y empiezan a respetar los resultados económicos. Lo que se ve desde afuera, la Argentina, son los números, la baja de la inflación. Pero sobre todo lo ven a él. No es que dicen, mirá qué pedazo de presidente, voy a poner mi plata en Argentina. Dicen, mirá qué personaje. De Argentina ya pensaban que era un lindo país. Lo que no piensan es que sea un país bueno para invertir. Ahora está bien, pero porque me imagino que no se queda ahí la explicación. Es decir, porque vos decís, bueno, está bien, pero yo te preguntaría si fuera ellos, ¿es de verdad el éxito económico? No preguntan tanto eso porque creen que sí. Cuando ven un dato negativo, preguntan, ¿es verdad este dato negativo? Por ejemplo, ¿qué dato negativo? Por ejemplo, dicen, fíjate lo que creció Argentina en 2024. Te dan el dato. Y vos le mostrás lo que se había caído el año anterior. Y le decís, es rebote, ¿eh? Es verdad que creció. Pero le das el trazo comparativo de todos los países y le decís, si tomás 2 años consecutivos, está parecido al resto de Argentina, no es un milagro. Y dicen, eso no lo veía. Y después, gente que tiende a pensar positivamente de Milei está encontrando datos que no son tan consistentes con el discurso del éxito y se sorprende, pero no es el fracaso lo que ven. Es la Argentina, el blanco y negro. Siempre tenemos, y digo blanco y negro, no digo matices. Un profesor nuestro en Florencia, Philip Schmitter, decía, Argentina nunca en la historia tuvo los precios justos, los precios correctos. Siempre está cara o barata. Y él conoce a Argentina desde la década del 60. Dice, siempre que voy está cara o barata. ¿Y por qué crees? Es cierto eso. No somos un país de matices, sino de contrastes. ¿Por qué crees que se combina ese interés o esa valoración de algunos medios? Porque tampoco son todos, ¿viste? El Financial Times hizo un planteo hace muy poquito sobre el atraso cambiario, qué sé yo, una nota bastante como preocupante, pero hay otros. Ayer leí el otro día una en The Free Press, que es un medio muy libre de Estados Unidos, el de Barry Weiss, una nota que decía el mundo todavía no se despertó al milagro económico de Milei. O sea, vos ves ese debate en la prensa internacional bastante claro respecto de, ojo, está yendo un desastre, ojo, no estamos viendo lo genial. Pero, ¿por qué razón la inversión extranjera directa o por qué pensás que la inversión extranjera está en un piso histórico? Es decir, no es que no se despertó, es que comparado con cualquier otro periodo, con el periodo más beligerante de Cristina Kirchner, la inversión hoy extranjera está, pero muy por debajo de todo eso. ¿Por qué? Déjame que doy un paso atrás y te contesto de la ciencia política, confirmando lo que decís, y después volvemos a la economía, que de eso saben ustedes. No, tampoco. Vengo de Rosario, Congreso Nacional de Ciencia Política, y ahí tuvimos un panel muy lindo sobre resiliencia democrática. Y hay 2 grandes bases de datos donde te muestra cómo evoluciona la democracia en el mundo y vos podés comparar. Uno es VDEM, Variedades de Democracia, que es el más prestigioso de la academia, tiene sede en Estados Unidos y en Suecia. Todos lo usamos, muchos contribuimos a producirlo porque son encuestas a expertos. Y el The Economist Intelligence Unit, que es el más popular porque los dos tienen a Argentina más o menos en la misma posición, pero el outlook, la perspectiva para VDEM, que es politólogo, es negativa.
La perspectiva de la democracia se está decayendo, se deteriora con Milei, se erosiona la democracia. Y The Economist dice lo contrario. Las perspectivas para la democracia son positivas con Milei. Mejora la calidad de la democracia. ¿Qué están mirando? Están mirando diferentes cosas. Uno mira las cosas que miran los politólogos, que es el respeto a las instituciones, el equilibrio de poder, y el otro mira la respuesta del gobierno y el crecimiento de la economía. ¿Y qué es lo que ve la gente? Salís de los expertos. Bueno, el dato que a mí más me intriga, más me choquea de los últimos tiempos es que hay más chinos que consideran que China es democracia que estadounidenses que consideran que Estados Unidos es democracia. Y un politólogo te dice, Estados Unidos es una democracia, o lo era hasta hace poco, China no. Y le preguntas a sus ciudadanos, y los chinos dicen, no, esto sí, hay más chinos que creen que su país es democrático, sí. Aún sin partido opositor, sin libertad de expresión. Bueno, a nivel regional, subnacional, local, tienen algún tipo de democracia. Pero además lo que ellos ven es que hay una asociación positiva entre la democracia y el bienestar. Entonces, cuando tienen bienestar, lo llaman, es positivo. La democracia es positiva, asocian. En Estados Unidos, el que pierde cree que el otro hizo fraude. Sí. Ahora, unos ante los otros. Siempre piensan que el que ganó es ilegítimo, autoritario. Y esto contradice lo que vemos los expertos. Mi pregunta es, si a los expertos nos gusta la democracia a la hora de votar y elegir gobierno, ¿por qué no nos gusta a la hora de percibir? Y yo no estoy diciendo que acepto lo que piensan los ciudadanos y entonces China es una democracia y Estados Unidos no. Cuestiono mis formas de medir. Los politólogos y los economistas medimos diferente entre nosotros y diferente con la gente. Yo ayer estuve hoy, contaba Jairo, tenía un rato y vi un tuit de Danny Steingart que citaba un tuit de otra persona que citaba un informe de no sé qué organización, una cuenta de Twitter que se llama Black Maps, que decía que la Argentina es el país donde mejor se vive, de mejor índice de desarrollo humano en América Latina por lejos, mejor que Chile, mejor que Uruguay, si se prorratea el indicador de desarrollo humano de la ONU con los índices de desigualdad. Entonces me metí en el indicador de desarrollo humano. Vos tenés la idea de que en los últimos 40 años, 30 años, la Argentina se derrumbó. Y sin embargo, lo que encontrás es que es el indicador de desarrollo humano. Es un indicador que tiene múltiples indicadores adentro. Uno es el de pobreza, otro es el de PBI per cápita, ingreso per cápita, pero además promedio de vida, atención sanitaria, salud y educación, cloacas, todo. Es una cosa muy analfabetismo, todo eso. Entonces hacen una ensalada que es la que hacen siempre, o sea, tendrá discusiones de ponderación como cualquier índice, pero es la de siempre. Y la Argentina está 47 entre 200. Chile le gana, pero está 46. Tampoco es que... Y debajo está Uruguay, y muy por debajo cualquier otro país latinoamericano. Pero lo más curioso es que cuando vos ves la evolución del mundo, es una curva que va hacia arriba, y la de Argentina también va hacia arriba. Y cuando cae el mundo, cae Argentina. Cuando se levanta el mundo, no es que tiene una lógica propia de derrumbe, que es lo que uno está acostumbrado de ver. Hay países que están detrás de Argentina y la superan. Por ejemplo, toda Europa Oriental, menos Rusia, la supera. Por ejemplo, Chile venía de atrás, muy por debajo, apenas por debajo, y la supera un poquito. Pero no ves el derrumbe que nosotros digo, la Argentina se fue a la mierda, qué sé yo. Hay como una... también pasa en todos los países del mundo. La gente está muy enojada sin darse cuenta que está mejor que hace 30 años, las sociedades en todo sentido, y todos piensan que su país se derrumbó. Hay algo de percepción de este tiempo que sesga mucho el comportamiento político. ¿Por qué? Pasa en todos lados. Lo que vos estás contando es Argentina no se cae tanto, sube en términos absolutos, baja en términos relativos, la superan algunos países que antes estaban debajo, pero el resto del mundo no está mejor, que es lo que uno detecta cuando viaja. Está lleno de personas que piensan que se van a España y ven como listo, el paraíso. Hay que trabajar poco y vivir bien. En esos países, España incluida, hay mucha preocupación y en algunos casos desesperación. Y también hay emigración en muchos de los países que nos parecen modélicos. Porque en otros tiempos, en los 70, en los 80, uno podía encontrar Suecia, los paraísos socialdemócratas nórdicos y decir, así tenemos que vivir, así podríamos vivir todos. Ya no hay nadie que esté satisfecho con su propio país. Pero ¿por qué un sueco o un holandés, si se banca el frío desde chico, porque para nosotros sería muy difícil, si se banca que es de noche, no sé, 20 horas por día durante 6 meses, estaría triste con cómo le va en el país? Esto es un momento de mayor opulencia de la historia humana en esos países. En Suecia están votando extrema derecha. En Dinamarca hay un gobierno socialdemócrata que es el más duro de todos los europeos contra los inmigrantes.
están muy insatisfechos. Bueno, Alemania, ¿no? No están muy insatisfechos. No están tan satisfechos y están muy preocupados. En Alemania hay planes, no te diría masivos, pero sí relevantes de emigración por la guerra, que es algo que nosotros no tenemos y no apreciamos, pero vivimos en paz. En Europa, los países que están cerca de Ucrania viven en guerra. Hay 8 países de Europa donde dicen, nosotros somos el siguiente, el próximo país que Putin va a invadir cuando termine con Ucrania. Vos vas a Estonia, Letonia, Lituania, Georgia, Macedonia, Polonia, y te dicen, seguimos nosotros. No están demasiado felices. Algunos están satisfechos con lo que hacen ellos, pero tienen el peligro en la frontera. Nosotros los argentinos solemos pensar que somos los peores del mundo, pero los demás también piensan eso. Todos los países se miran en el ombligo, y ninguno se ve en el ombligo al sol. Estamos viviendo un momento de poco crecimiento económico, de mucha incertidumbre democrática, y entonces lo que nos pasa a nosotros, ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos lo que piensan las personas? Mirá los números de inmigración. Creo que esto ya lo hablamos. Hay 5% de gente que vive en Argentina que es inmigrante, y solo 2,5% de argentinos que viven afuera. Argentina es un país de inmigración, lo sigue siendo. Genial eso. O sea, que el otro día voy a la verdulería, el flaco que atiende el dueño de la verdulería es peruano. Y escucho que antes de mí hay gente pidiendo un idioma raro, es un castellano muy forzado. Le digo a ¿chileno? Paco, no. ¿Ruso? No. Le digo, ¿son rusos? Y Paco me dice, no, son ucranianos. O sea, Paco diferenciando entre ucranianos y rusos. Doy la vuelta a la calle, esto es pleno Palermo, y acaban de poner un negocio de comida venezolana a la calle, sándwiches, con un olor a comida venezolana que ni te digo, y mientras voy viendo eso, hay un chino que viene hacia mí. Impresionante. Entonces, y yo digo, esta ciudad es espectacular, porque eso pasa en algunos lugares de Europa, en Estados Unidos, pero acá en la Argentina siempre pasó, pero se renueva permanentemente, es alucinante eso. Fíjate que eso significa que de afuera nos ven mejor de lo que nos vemos nosotros. Y sigue habiendo gente queriendo venir, y de todos lados. Algunos dicen, pero es inmigración menos calificada que el promedio argentino. En algunos casos sí, y hacen trabajo que los argentinos no hacemos. Claro. En otros casos no, los uruguayos, vienen, venezolanos, claro, rusos y ucranianos están sobrecalificados. Sí. Además está sobredimensionado la calificación de nuestros abuelos. Mi abuelo era un cerrajero. Claro, el mío campesino, ¿no? El otro era, mi abuela era una cocinera. O sea, qué sé yo. Nuestros bisabuelos eran analfabetos. Claro, ¿verdad? totalmente. Que viajaron en tercera clase, uno quién sabe cómo. La supuesta en un inmigración de barquito calidad cruzando el comparada Atlántico. con esta. También eran los pobres de Europa que venían. Ya que nos metimos un poco en temas también internacionales, el mundo está muy alarmado con lo que está pasando en Gaza. Te quería preguntar, bueno, vos que sos catedrático en Portugal, pareciera, yo estuve en España hace también poquito, y me impresionó, no sé, ver la apertura de San Fermín con tantas manifestaciones anti-israelíes en las canchas. Empieza a tener un eco muy fuerte. ¿Qué te estás viendo de eso? En Portugal hay manifestaciones pro-Palestina, no anti-israelíes. Ajá. Portugal es quizás el país menos antisemita del mundo, y los tipos son capaces de diferenciar a Hamás de los palestinos, a Israel de su gobierno y a los judíos de Israel. Así que van perfectamente con las banderas palestinas a pedir que los palestinos tengan autonomía y que los gazatíes no sean masacrados. No van a pedir la extinción de Israel ni van a pedir nada malo para los judíos. ¿Y en el resto de Europa? No, España es bastante antisemita, culturalmente, tácita, implícitamente antisemita. Por historia quizás también. Pero ¿no? es una historia muy parecida. Hace Sí. 500 años los dos países echaron a los judíos. Solo que los españoles están orgullosos y los portugueses arrepentidos. Y le conceden montones de pasaportes, ciudadanía a los sefaradíes. Qué loco. Interesante. No, inclusive vos vas por las calles de Lisboa y hay monumentos con Estrella de David, Matanza del 1500 y Vos pico. estuviste. Sí, hace poquito. Era muy impactante eso. Sí. Pero pará, y en el resto de Europa, salí de España, Francia, las manifestaciones que hay en los países nórdicos. Hay antisemitismo en algunos lugares, hay más islamofobia que antisemitismo. Europa se está convirtiendo en un lugar en el cual Europa tiene una edad mediana de 44 años. Hay tantos europeos con más de 44 como con menos. África tiene una edad mediana de 19 años. Qué increíble. Europa Lo no duplica. produce europeos. Claro, Y si vos no tenés envejece, habitantes, no tenés trabajadores, lo tienen que importar. Pero la necesidad económica genera resistencia cultural. Entonces en Europa hay mucha reacción contra la inmigración, porque fracasaron en integrarla. Volvamos a Argentina. Nosotros somos rusos, turcos, tanos, gallegos, y está todo bien. Franco Colapinto le dijeron que era ítalo argentino y se enojó, creo que incorrectamente, porque él es italiano, tiene el pasaporte.
Pero es que nosotros no decimos ítalo-argentino como en Estados Unidos, o afroamericano. No tenemos la identidad. Somos argentinos 100%, y podemos ser 100% judíos o 100% tanos de origen. En cambio, ahí las identidades son excluyentes. Ellos tienen una palabra nefasta, que es concepto inmigrante de segunda generación. Es inconsistente. Un inmigrante es alguien que vive en un país diferente del que nació. Claro. De segunda generación es que nació ahí. Claro. Pero no le concede la ciudadanía, porque no es por tierra, es por sangre. Entonces, un hijo de un argelino en Francia no es francés, es tampoco argelino. Lo condenan a la segregación y, por lo tanto, a la rebelión. Sí, es Italia el único país que todavía no acepta el derecho a sangre. Está dejando de aceptarlo y ese Bueno, es el ahora problema. empezaron las leyes, Porque sí, entonces las leyes, sí. se quedan sin gente. Era la manera de tener más italianos culturalmente afines. Claro. Ahora van a tener africanos. Por eso aceptaban más fácil al argentino, se adaptaba más fácil, ¿no? Somos iguales pero más simpáticos. Nosotros somos Andrés, yo tengo una pregunta que me parece que es una pregunta nodal en estos tiempos. Ya viene la denuncia tremenda que tiene Reinaldo contra María O'Donnell. Yo me quedo escuchando. Pero. Para que María es politóloga, ¿eh? Sí, ya sé. Hay defensa corporativa. Me tengo que bancar después la respuesta de ella, pero bueno, tengo es politóloga, pero no ejerce, con lo cual claro. la podés considerar como dirían. Es politóloga, pero la vio. Es una traidora, claro, la vio, exacto. Vio exactamente que tenía que ir por otro lado. No, para mí hay una pregunta nodal en estos tiempos, que es ¿cuándo ultraderecha es la ultraderecha? Se puede ver de dos maneras esa pregunta. El famoso libro Cómo termina la democracia, que es gente que gana por vía electoral y va destruyendo la democracia desde adentro, y usan el ejemplo de Putin o de muchas veces de Trump, de Turquía de Erdogan y no sé, Hungría de Orbán. Pero también con la aparición de infinidad de libros, sobre todo en Europa, que comparan esta etapa con la década del 30. Algunos diciendo, no me da para hacer analogía histórica, pero me recuerda todo el tiempo a eso, como Síndrome de 1933, vos lo habrás leído. Entonces uno se pregunta sobre Milei, como sobre Trump. Bueno, está bien, el tipo quiere destruir esto desde adentro, odia la prensa. Ya hay uno, Sturzenegger dijo el otro día, me gustaría aplicar a los jueces los métodos de la Revolución Francesa, dijo Sturzenegger. En el medio discursos homofóbicos muy descarados, muy obscenos, etc. Y en el medio las democracias que no terminan de dejar de funcionar. Hoy en día en la Argentina podés decir 1000 peros, pero en cualquier etapa hubieras dicho 1000 peros. La democracia es plena en la Argentina. Las racias a inmigrantes en Estados Unidos me da la impresión de que no hablan de una democracia plena. Hay persecuciones de seres humanos por su color de piel y deportaciones arbitrarias. Eso ya me parece algo un poco lejano a la democracia. ¿Hasta dónde vos podés pensar la respuesta a esa pregunta? Hay dos líneas rojas que son muy claras, pero antes de eso, un paso atrás. Una democracia puede masacrar a un vecino sin dejar de ser democracia. La democracia es Kratos, demos, el poder del pueblo. Si vos definís que el pueblo es esto, el poder de ese pueblo sobre sí mismo es democracia. Lo que hace con los demás... Bueno, Roma, Grecia. El origen de la democracia era pueblos que funcionaban para esas épocas de manera de democracia, pero masacraban a otro pueblo. Sí, Roma fue república, después imperio. Estados Unidos. Democrática. Sí, Israel, si querés. Claro. Si Israel comete un holocausto y termina con todos los palestinos, los 5 millones, no deja de ser una democracia. Es una democracia genocida. Pero el demos vota. Bueno, el mismo nazismo no tuvo un origen, tiene un origen de... Ahí está. Las líneas rojas son, primero, las elecciones. El nazismo gana las elecciones y termina con ellas. En ese momento deja de ser democrático. La segunda, la violencia física dentro del demos. La democracia es elecciones y no violencia dentro del demos. Argentina es democracia y no violencia física. La retórica es enorme, pero no hay violencia física, no te pegan, no corre riesgo tu vida por ser candidato de un partido opositor. Algunos temen que sí. Bueno, por eso te pregunto. Pero en Argentina es claramente una democracia, porque no hay violencia física y porque hay elecciones y se respeta el resultado. Brasil y Estados Unidos también eran democracia con Bolsonaro y con Trump, pero Bolsonaro y Trump desconocieron un resultado electoral y movilizaron a la turba para tomar los poderes instituidos. Ahí se termina la democracia. Bueno, los dos se fueron y ahora Trump vuelve con el voto. El otro día charlaba yo con Federico Filkestein, que acaba de publicar un libro que se llama Aspirantes. Federico es un fenómeno, pero para él todo es fascismo. Bueno, pero él planteaba algo que es interesante. Él decía que estos liderazgos se ponen en tensión y uno tiene que ver cómo reaccionan, y ahí te das cuenta si pueden tener visos fascistas, cuando les va mal. Es decir, cuando Trump
pierde la elección, propicia la toma del Capitolio. Cuando Bolsonaro pierde la elección, impulsa el ataque a los poderes en Brasilia. ¿Qué pasaría? Porque uno lo ve ahora como un energúmeno, y no es un descalificativo, sino una descripción a Milei, todo el tiempo iracundo, insultando y todo esto, cuando le está yendo más o menos bien. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar cuando no le salgan las cosas bien? Si no hay una deriva autoritaria a partir de eso, ¿no? Es una pregunta atinada, y nos la hicimos siempre. Y nos respondíamos lo mismo que nos respondemos ahora. Con Macri, el peronismo pensaba que era la dictadura. Los tipos que iban a decir Macri, basura, vos sos la dictadura. Disparate, y sí. Macri estaba convencido, pero convencido de que Alberto Fernández iba a tener una estrategia Totalmente. como la de Rafael Correa y los venezolanos para no irse nunca más del poder. Mira, con Y Cristina, ninguno de los dos tuvo razón. yo me acuerdo de la discusión que tuve con mi vieja, porque mi vieja decía que no iba a entregar el poder. Y yo le decía que sí, en un momento donde yo pensaba que el kirchnerismo ya estaba en su vocación autoritaria y que finalmente iba a ser recordado como un gobierno discutible y mucho de eso, pero que iba a aceptar en las reglas del juego. Entonces me acuerdo de la discusión que yo le dije, bueno, vos haces la siguiente apuesta. Si ella no entrega el poder, todo lo que vos decís de Cristina es cierto, es una dictadura, es una autoritaria, qué sé yo. Si entrega el poder, lo que digo yo es cierto, que tendrá 1000 defectos y algunas virtudes, pero finalmente entregó el poder. Y mi vieja siguió pensando igual. O sea, Tenemos Macri basura, vos sos la dictadura, Cristina basura, vos sos la dictadura. Ahí estamos, vos sos Venezuela, dirían eso. Claro. Eso decía. No aceptamos el error ni después de haberlo visto, porque los seres humanos somos autojustificadores seriales. Nos cuesta no tener razón. Algunos sí, ¿no? Algunos tenemos más facilidad, me Tratamos, parece. algunos por intentamos inclinación tener- natural, otros por vocación o profesión, Sí, claro. pero no somos la mayoría. Andrés, muchísimas gracias. ¿Te queda algo o no? Me queda, pero ya la próxima visita la veremos. Ya lo vamos a volver a invitar seguramente. Bueno, Siempre es un lujo. Vamos a chivarle el Gracias. libro que nos acaba de Sí, dejar. Diccionario Arbitrario de Política, Andrés Malamud. O sea, todas las ideas. Tiene Andrés la capacidad enorme de. Ahí está. Capital Intelectuales, ¿no? Sí. Capital Intelectuales es la editorial. No, decía que Andrés tiene la capacidad enorme para explicar ideas muy profundas y muy complejas en palabras muy sencillas y muy breves. Así es. Cosa que pido mucho porque yo te hablo media hora por día en el, Sí. en el resumen de noticias. Pero puedes escribir libros largos. Vos podés escribir libros largos, claro. Para mí escribir un libro largo, para vos, yo te decía que tiene que escribir un libro de aforismo, no diccionario, no. O sea, como hacía José Naroski sobre política, sus pequeñas frases, que son muy Porque buenas. todo muy como buenas. tweet, 140 caracteres, nada más. Andrés, muchísimas gracias, como siempre. Gustazo. Andrés Malamud en el Pase lo que pase, el intercambio de dos losers.